Hola, bienvenidos al canal, tu vuelta de tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser cómo funciona una máquina de anillo corredizo o sistema Barney. Es una máquina que se usa para hacer uniones con tubo de polietileno reticulado, que ya vimos el sistema PEX o EasyFit en otro vídeo anterior, pero en este caso vamos a usar anillo corredizo. Es un sistema muchísimo más seguro, pero que ya se ha quedado un pelín anticuado. Pero aún lo podemos ver por algunas instalaciones. Como ya os he dicho, es un sistema muchísimo más seguro que el Wurlitzer y vamos a ver un poco de qué se trata, qué debemos de tener en cuenta y qué utilidades tiene esta máquina. Así que sin más dilación, vamos a ver. Lo primero vamos a ver qué es lo necesario a la hora de trabajar con una máquina de este tipo. Esta en concreto es un modelo bastante antiguo que me ha dejado mi vecino Carlos, un saludo desde aquí, y vamos a ver un poco de qué se trata la máquina. Todas son muy similares, da igual que sean más antiguas o más modernas, simplemente va a cambiar un poco, pues a lo mejor el tamaño o la combinación del agarre, pero el sistema de apriete va a ser, si no es igual, muy similar. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que tenemos unas cunas. Aquí, en esta parte de la U, tenemos unas cunas que lo que nos hacen es adaptarse al tubo en cuestión que vamos a poner. Estas de aquí son de 20 milímetros, que es una medida muy habitual para usarla en fontanería, pero podemos tener medidas más grandes, como estas que tenemos por aquí, que son de 25, y también tenemos 16 milímetros, que sería para tubo más pequeñito. En este caso, para tubo de polietileno reticulado, sus medidas más comunes serán desde 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 y 110. Pero siempre nos vamos a mover desde 16 hasta 32, que es lo más habitual. En este caso, para esta máquina en concreto, si necesitáramos usar una tubería de 32, lo tendríamos que dejar sin cuna. Hay en otros modelos que el soporte o el alojamiento es más grande y tenemos que poner una cuna para las de 32. En este caso, 32 sería su máximo y lo tendríamos que usar la prensa sin cuna. Para esta máquina en concreto, además del sistema de las cunas que ya hemos explicado, tenemos aquí una abrazadera y también llevará sus cunas dependiendo del grosor del tubo. En este caso aquí he puesto unas de 20 milímetros, 20 y 22 porque no tenía las dos de 20, para abrazar el tubo una vez hemos colocado las piezas, que ahora veremos cómo funciona. Luego, por otro lado, tenemos esta pieza de aquí, una pieza muy interesante que sería para poder colocar Ts. En este caso, si nosotros en esta T de aquí tuviéramos que hacer el empalme con el anillo en esta zona, por el otro lado no podríamos poner la otra parte de la cuna, porque nos haría a tope de esta manera. Para eso está esta pieza de aquí, que vemos que lleva un pequeño alojamiento y eso nos va a encajar por encima de la T. De esta manera, si nosotros la colocamos en la máquina, ahí la tenemos, podríamos colocar el anillo con el tubo y podríamos presionar la parte baja de la T, digamos la salida única que no tiene tubería por el otro lado, o que no tiene salida por el otro lado. Luego, esta misma pieza le podemos dar la vuelta y vemos ahí que tiene un pequeño rebaje y eso es para que hagan tope los tallos finales como este. Vemos que es un tallo final que lleva simplemente rosca, en este caso a 3/4, pues lo haríamos encajar con esta zona de aquí. Esos son los dos adaptadores que lleva para las diferentes piezas, ya sea macho o hembra, siempre nos va a encajar aquí, nos va a hacer tope para que nos haga un buen trabajo la máquina. De esta manera la podemos meteríamos el anillo y nos haría tope contra la pieza adaptativa, en este caso el adaptador que hemos colocado.
algo a tener en cuenta, tener esta pieza para poder colocar tanto tallos finales como test. Una vez explicado todos los sistemas de agarre que tiene nuestra máquina, vamos a poner las cunas para el tubo, lo primero de todo, que las tenemos por aquí. La de abajo ya la tenemos puesta, ponemos la de arriba, ahí que va con un pequeño clic, y así podremos abrazar el tubo. Hay máquinas que no llevan este sistema, esta máquina en concreto como la lleva, lo vamos a ver y vamos a ver un poco de qué se trata. Antes de empezar a trabajar, como siempre, vamos a ver qué tubería vamos a usar. En este caso, nosotros vamos a usar tubería de 20 de polietileno reticulado, que es el tubo que se usa tanto para el sistema Wishbone o EasyFit como el sistema Barbie o de anillo corredizo. Como ya hemos comentado, diámetro 20, ponemos las dos cunas de diámetro 20 y ponemos las cunas de diámetro 20 también. En este caso, nosotros como vamos a hacer un empalme a esta T, lo que vamos a hacer es usar cuna y cuna. No vamos a poner el anillo adaptador que ya hemos comentado. Lo colocamos ahí y ya la tenemos preparada. Dejando la máquina a un lado, vamos a preparar el tubo. Muy importante hacer un corte recto en el tubo para tener un buen acabado de las piezas. Para eso vamos a usar una tijera de tubo, que ya la hemos visto por el canal en otras ocasiones, y vamos a hacer un corte para sanear. Ahí lo tenemos, giramos un poquito y ahí tenemos un corte recto y súper limpio. Muy importante sanear el tubo porque no sabemos si se ha pegado un golpe con algo o está deformado de fábrica. Cogemos, lo saneemos, no nos cuesta nada y así garantizamos un buen resultado de la unión de la pieza. Una vez tenemos el tubo preparado, lo siguiente que vamos a hacer va a ser expandirlo. En este caso yo tengo una máquina eléctrica, pero hay máquinas manuales para expandir el tubo, ya que tenemos que expandirlo para poder meter la pieza. En este caso vemos que no nos entra, por lo tanto lo que vamos a tener que hacer es expandir un poco el tubo. Antes de expandir el tubo, lo que vamos a hacer es meter su anillo. En este caso un anillo de 20 que tenemos por aquí, que lógicamente o normalmente nos vienen con las piezas, tanto la pieza que queremos poner, en este caso la T, como los anillos. Colocamos el anillo, sobre todo si es una tubería puesta, muy importante colocar el anillo antes porque una vez que hayamos expandido no vamos a poder colocar el anillo, tendremos que volver a cortar para poder ponerlo. Ahora sí, vamos a expandir. Ahí lo tenemos y colocamos la T. Muy importante en este punto no apurar hasta el fondo de la pieza. ¿Por qué os digo esto? Porque con este sistema, como es de anillo corredizo y nos va a deformar y aplastar el tubo contra la pieza para asegurarnos la unión, lo que va a hacer es arrastrarlo. Por lo tanto, veis aquí que tiene unas estrías el tubo, que lleva 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cubrir las 4 primeras y la última la vamos a dejar para que expanda el tubo cuando trabaje con la máquina. Por lo tanto, ya lo tendremos así y ahora es cuando vamos a proceder al prensado. Para el prensado de la pieza, lo primero de todo, vamos a sujetar la pieza suelta, vamos a liberar la corredera, que nos vaya para adelante y vamos a colocar la pieza. Ahí la tenemos. Y ahora ajustaremos. Cambiamos el sentido del piñón y ajustamos. Ahí lo tenemos. Y por último vamos a sujetar el tubo y lo presionamos. Este es un paso que en otras máquinas no lo lleva, simplemente lleva la mordaza.
pero en este modelo en concreto lleva la mordaza para asegurar el tubo. Una vez lo tengamos así, vamos a ir presionando. Ahí lo vemos, que lo va inclinando. Y si podemos observar ahí, vemos que está el anillo un poco girado. Ahí si vemos y apretamos, que se nos va un poco. Ahí tendremos que rectificar. Vamos a rectificar un poco. Ahí. Para evitar que se nos quede torcido y que al deformar se nos quede de lado. De esta manera lo podremos ir rectificando y vamos presionando. Ahí vemos que se nos va otro poco. Esto suele pasar en máquinas antiguas sobre todo, por lo tanto, porque tiran más de abajo que de la parte de arriba. Por lo tanto, es un punto a tener en cuenta. Si os pasa con vuestra máquina, lo podéis ir rectificando para que tengáis un buen resultado. Ahí lo tenemos y ahí ya hemos llegado al tope. No es necesario llegar hasta el tope de la pieza, pero si llegamos hasta el tope no pasaría nada, se nos queda una unión totalmente hermética, por lo tanto no tendríamos ningún problema. Ahí lo tendríamos ya, soltamos la máquina. Y ya tendríamos nuestra pieza totalmente encasquillada. Ya que hemos comentado el tema de la T, vamos a hacer este empalme de aquí, de este anillo, para ver el adaptador de la máquina. Como ya hemos comentado, llevaba un adaptador para ponerlo en esta parte de aquí. En este caso, que hemos visto anteriormente, no hacía falta porque ya tenemos el rebaje del otro tubo. Incluso si tuviera anillo, pues lo adelantaríamos por encima del anillo, pero en este caso no tenemos nada al otro lado. Por lo tanto, vamos a hacer un encasquillado con el adaptador para que veáis cómo es. Vamos a cambiar, en este caso, la matriz o la cuna y vamos a poner el adaptador. Ahora vamos a hacer igual, vamos a abocardar el tubo para nuestra T. Ahí lo tenemos y con el anillo ya puesto, lo ponemos antes, vamos a colocar la T. Ahí, sin ajustar del todo, como ya hemos dicho, le dejamos un espacio y adelantamos el anillo todo lo que podamos. De esta manera, ya con el adaptador puesto como hemos visto, lo colocamos en su sitio y presionamos. Ahí para ajustarlo, cambiamos el piñón, vamos a recoger esto para que no nos estorbe y vamos presionando. Ahí lo tenemos. Y de esta manera ya tendríamos nuestra T hecha. En este caso, con el adaptador como hemos comentado. Para este caso en concreto que hemos visto ahora, nos valdría también para el codo, porque nos adaptaría también en el adaptador de la cuna o la matriz. De esta manera ya no tenemos excusa para poder hacer el prensado en piezas más complicadas, como T's, codos o tallos finales. Ahora vamos a comentar un poco qué ventajas tenemos del sistema Barbie o de anillo corredizo, tal y como hemos visto. Aquí tenemos un pequeño empalme, o del tubo de Wiersbo o de EasyFit, que sería este otro que tenemos aquí. E hicimos un vídeo en el canal, os lo dejaré por aquí por la esquina para que le echéis un vistazo. Hay ventajas y desventajas de cada uno de ellos. En este caso, el anillo corredizo que tenemos aquí, aparte de ser más antiguo, es un sistema que es mucho más seguro, sobre todo para circuitos de agua caliente, calefacción, etcétera. Nos va a permitir una mayor resistividad a las fugas, ya que con el anillo hacemos mucha más presión sobre la pieza. Como ya hemos visto,
de forma de tal manera que deja una unión perfecta con la que no podemos tener ningún tipo de fuga. En cambio, con el sistema Wishbone o EasyFit, que es este que tenemos aquí, tenemos una peculiaridad, que es que lo podemos mover. En este caso, con los anillos no podemos mover la pieza, pero con el sistema Wishbone sí que podemos moverlo. En este caso, aquí hemos puesto un codo y lo podemos mover a nuestro antojo para modificar la pieza. Esa es una ventaja que tiene este modelo en concreto, pero la resistividad, sobre todo a agua caliente, calefacción, etcétera, como hemos comentado, no es tan segura, ya que no hace tanta presión como el anillo y podemos tener fugas con el tiempo. Esas son las diferencias que yo he podido ver en tuberías para polietileno reticulado y en este caso la comparativa. Por un lado tenemos este tipo que es mucho más versátil porque podemos mover las piezas, podemos rectificar, y por otro lado tenemos el anillo corredizo que es mucho más seguro para nuestras instalaciones. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo funciona una máquina de anillo corredizo o sistema Barbie, muy usado en fontanería. Sí que es verdad que ya está un poco anticuado porque hemos visto ya otros sistemas como el sistema Wishbone o el sistema EasyFit, que ha revolucionado mucho más el sistema de las uniones de fontanería, en este caso para tubo de polietileno reticulado, ya que es mucho más rápido de trabajar y mucho más versátil. Pero sí que es verdad que con el sistema Barbie, a pesar de ser más costoso a la hora de trabajar con él, es mucho más seguro para nuestras uniones de fontanería. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. ¡Nos vemos!